Siria. Horas antes de partir hacia ese país, me sentí invadida por una mezcla de sentimientos. Expectativa, nervios, emoción, fortaleza y debilidad a la vez. No era mi primer viaje a Siria, pero sí el primero a una Siria en guerra. Soy argentina, hija de inmigrantes sirios. Emprendí este viaje en varias ocasiones para conocer la tierra de mis padres, para visitar a algunos familiares, explorar mis orígenes y rescatar la parte de mi identidad que pertenece a este lugar. Ahora mi profesión me llevó a Siria en guerra, un país al que me unen tantas cosas, que ir era en el fondo un regresar, recorrer sus paisajes y reconocerme en ellos. Me encontré con una tierra atravesada por el dolor. Siria ya no es ni será la Siria que algunos conocen, la Siria sobre la que algunos leyeron, ni tampoco la Siria que yo conocí. Abir tiene 14 años, estuvo internada 8 meses en diferentes hospitales y hace pocos días la trasladaron a un hospital de Damasco. Hace 1 año y medio, mientras jugaba con sus hermanos en su casa de Deir ez-Zor, la guerra le cambió la vida para siempre. ¿Qué te duele? Las piernas. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Vas a poder volver a caminar? Que tengo la columna vertebral dañada y que necesito fisioterapia para volver a caminar. ¿Qué te gustaría hacer? Quiero volver al colegio y ayudar a mi mamá en la casa. ¿Acá dónde viven tus papás? Mi papá está buscando una casa para alquilar, pero aún no hemos encontrado nada. ¿Querés recobrar tu vida acá en Damasco o en Deir ez-Zor? Quisiera que Siria volviera a ser la de siempre. No me gusta la guerra. A simple vista, Damasco puede parecer una ciudad segura. Hay gente en las calles, en los comercios, en los restaurantes. Te digo la verdad. Ahora hay un montón de zonas seguras a pesar del conflicto, pero en otras zonas como Alepo hay muchos combates. Nuestra vida tiene que volver a la normalidad. Toda nuestra vida se derrumbó. Toda nuestra vida dio un vuelco. En estos 5 años hemos envejecido como 20 años. Todos estamos cansados. Todo lo que te diga no es suficiente. Todos hemos empezado a tomar medicinas. Una situación muy compleja y la situación económica también es difícil. Imagínate lo que pasa en otros lugares como Alepo. Dios los guarde. Lama es siria, pero vivía en Canadá cuando estalló la guerra. Decidió volver a su país para colaborar en materia social con quienes más lo necesitan, los niños. De hecho, yo volví a Siria. No es que me hubiera ido para siempre. Volví porque es mi país, me importa. A mí no me gusta que el país que me dio mis valores y todo lo bueno esté enfermo. Es como mi madre, con quien me divertía cuando era chica. Y ahora que está enferma, la dejo tirada y me voy. Siria es nuestra madre. Hace 10 años, cuando murió mi padre, me angustié mucho con su partida. Pensaba que no podía haber nada más doloroso, pero la verdad es que el dolor por Siria es mayor. Decidí volver a Siria en guerra para trabajar para los sirios, para ayudar a los chicos que para mí son como mis hijos. Como mis hijos. Cada uno que muere es como si fuera mi hijo.
Yo tengo un hijo y una hija. Nos preocupamos por nuestro país. ¿A quién se lo vamos a dejar? Si todos nos escapamos, ¿a quién le vamos a dejar nuestra patria? No era usual que en Siria hubiera menores pidiendo plata en la calle. Cuando Lama notó lo que estaba pasando, quiso agruparlos de a poco y allí vio la realidad, lo que nunca imaginó en su país. Los niños no sabían ni leer ni escribir. Ahora, cada sábado, decenas de chicos de las calles de Damasco van a un lugar para aprender un poco como en la escuela y recibir momentos de amor. No solo no tienen la infancia que merecen, sino que te diría que tampoco viven con la humanidad necesaria. Cuando uno ve su situación y los escucha hablar, realmente te parte el alma. Son chicos que tienen una vida que nadie siente, nadie conoce. Nadie puede imaginar que haya niños que viven así. En la cultura árabe, hablar sobre las cosas dolorosas nunca fue algo común. Por lo general, hay una postura de autodefensa donde a las personas les cuesta mostrarse vulnerables. Esas cosas se transmiten. En estos años de guerra, los niños las aprendieron y van reaccionando como pueden. ¿Qué te dicen los chicos sobre si perdieron un familiar o a su familia en la guerra? No dicen la verdad. Tratan de guardar sus historias, no hablan. Por ejemplo, les tienes que preguntar algo en varias ocasiones para que ganes, si es que puedes, algo de confianza. ¿Por qué no hablan? Están acostumbrados a darle muchas vueltas a todo, a mentir. Para ellos es algo normal. Nosotros buscamos a chicos y nos dimos cuenta que no hablan, que no dicen la verdad. ¿Por qué les cuesta tanto o directamente no pueden hablar? No les gusta hablar. Hasta en lo que se refiere a sus propios nombres, nadie te dice cómo se llama de verdad. No sabemos cómo se llaman algunos en realidad. Se llaman de muchas formas antes de decirte su verdadero nombre. Antes de la guerra en Siria, hasta la familia más humilde tenía un techo para vivir. Si la situación económica era precaria, la cultura del trabajo enseñaba varios oficios y el esfuerzo lograba dar de comer a las familias numerosas o bien armar una huerta para sembrar y cosechar alimentos. No era usual ver a familias enteras en la calle, cocinando con un fuego improvisado en las plazas para poder comer. Comer a la intemperie. La realidad ha cambiado. La guerra destruyó todo el tejido social de ese pequeño país y hay muchas familias sin lugar para pasar las noches. ¿Hace mucho estás en Damasco? Vivo aquí desde hace 5 años. Todos los que se escaparon de la guerra están durmiendo aquí. ¿Y los niños qué hacen? Nada, viven. Mira cómo duermen. ¿No van al colegio? Ni colegio ni nada. ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo. ¿Dónde está tu familia? No tengo familia. ¿Se murieron? Sí, murieron. ¿Por la guerra? Sí, por la guerra. ¿Qué pasó con tu casa? Cayó una bomba encima y la destruyó. ¿Estás viviendo en la calle? Sí, ¿Dónde comés? ¿Dónde dormís? buscamos hoteles baratos para dormir. ¿No vas al colegio? No, En mi recorrido buscando historias que nos cuenten cómo es la Siria de hoy en día, buscaba la historia de los rebeldes, de aquellos que lucharon contra el gobierno de Bashar al-Assad, de aquellos que decían querer una revolución.
Pero una vez que los rebeldes dejan las armas, no se asumen como tal. En su mayoría dicen que fueron obligados a luchar en contra de su país. Y en muchos casos es real. Muchos hombres fueron y son obligados a luchar contra el ejército sirio. La verdadera historia solo la saben cada uno de esos hombres. Mustafa luchó con los rebeldes en Daraya, una ciudad a las afueras de Damasco. Así me contó su historia. Yo quería ir de vacaciones a mi casa y tomé unos días libres en el ejército. En nuestro barrio se sabía quién era del ejército y quién de los rebeldes. En mi último día libre vinieron dos amigos y me llevaron a pasear. Fuimos a una zona de granjas. Fui con ellos y entramos en una granja. Saludé a dos personas que no conocía. Me preguntaron dónde estaban mis documentos y mi certificado de vacaciones. Se los mostré. Ellos se los llevaron y me dijeron que pertenecían al Ejército Libre Sirio. Yo no sabía nada de ellos. Yo estaba en casa de mis padres cuando en Daraya empezaron las manifestaciones. Los rebeldes me dijeron que tenía que unirme a su bando. Era una orden. Pregunté por qué. Su respuesta fue: somos el Ejército Libre Sirio. O te quedas y luchas junto con nosotros o te matamos. Yo pensé que si no me quedaba con ellos me iban a matar. Por eso me vi obligado a unirme a sus filas. Me dijeron que tendría un sueldo mensual, que me iban a dar comida, un Kalashnikov y todo lo que necesitara. Una encrucijada. Daraya quedó tomada por los rebeldes en ese momento y la extorsión era la forma de captar soldados. Si no, les aguardaba la muerte. Nos dijeron que lucharíamos por la religión. Nos vinieron con esa historia, con sectarismo. Hablaban mucho con nosotros sobre religión. Nos persuadían. Al principio les creímos. Después supimos que no eran más que unos ladrones. ¿Qué te decían? ¿Qué te pedían que hagas? Que era la yihad hasta la muerte y que teníamos que acabar con el gobierno sirio. La ciudad de Daraya estuvo sitiada y en control de los rebeldes desde el año 2012 hasta agosto de este año, cuando hubo un acuerdo entre el gobierno de Bashar al-Assad y el Ejército Libre Sirio en esa ciudad. En todos esos años, el hambre y la muerte eran parte de la vida cotidiana. Todos, incluso Mustafa, tuvieron secuelas que les recuerdan las vivencias de ese tiempo. Un mortero me dio las piernas. Perdí esta pierna y la otra también la tengo herida de arriba a abajo. La gente solo quería escaparse, irse de allí. Pero estábamos obligados a seguir con ellos para tener algo que comer. Nos quitaban nuestras pertenencias y no hacíamos lo que querían. También necesitábamos dinero. Todo estaba muy caro. Los precios eran muy altos. El que no tenía dinero moría de hambre. Eso es lo que hicieron con la gente. El que no iba a combatir con ellos, el que no luchaba en su bando, se moría de hambre. Y eso fue lo que pasó con nosotros. ¿Cómo fue tu vida en esos 2 años que estuviste con los rebeldes? Fue un infierno. No sabría explicarte lo difícil que era, no te lo puedes imaginar. Una ciudad transformada, historias humanas, la desgracia. En Damasco la gente vive con esa leve sensación de que todo vuelve a ser un poco más normal. Pero el aire no es el mismo. Mi mente era un torbellino de cosas. Por un lado, mi costado periodístico y por el otro, mi parte familiar. Una noche decidí conectarme con mi historia personal y llamé a Maha, una prima de mi papá a la que guardo mucho cariño. Me encontré con ella en Baptuma, la parte antigua de la capital siria. Después de un cariñoso abrazo, la pregunta fue directa. ¿Dónde queda el lugar donde mi papá comía rico y barato ful? El ful son las habas en árabe. Diana, antes de que tu papá se fuera a Argentina por primera vez, visitaba mucho este restaurante. Siempre venía aquí para comer habas.
Ese encuentro me impulsó a seguir camino. Próximo destino, Homs. El entusiasmo se desplomó al llegar. La tercera ciudad más importante de Siria, esa misma que visité por última vez en el año 2010, estaba hecha un cúmulo de escombros, gris, con menos horas de electricidad que Damasco y sin vida. En Homs no hay ruido, su silencio es ensordecedor y la oscuridad da temor. A la impactante imagen se sumó la historia de Mohamed, un joven de Palmira que ahora vive en un aula de un colegio de Homs con sus padres y sus 4 hermanos. Las calles estaban llenas de sangre, como cuando llueve, pero en lugar de agua había sangre. No les costaba nada matar a una persona. Cuando mataban a alguien se reían y decían que era un mentiroso y desertor, y lo mataban sin piedad. Mohamed pudo escapar de las garras del Estado Islámico. Su familia se las ingenió para esconder a los hijos varones de los terroristas que irrumpieron en su ciudad. Llamaban a los varones de mi edad y de la edad de mi hermano para que formaran parte del Estado Islámico. Buscaban muchachos jóvenes para llenarles la cabeza con sus ideas. Querían que ellos murieran matando a otros. Algunos de mis tíos abandonaron la zona porque el Estado Islámico los perseguía para que lucharan con ellos contra las fuerzas sirias. Temían que llevaran a los menores como soldados del terror, como llevaron a tantos otros de la ciudad, y el miedo se apoderó de sus vidas. Sus padres y él pidieron que no se les viera el rostro en la entrevista porque todavía tienen miedo. A pesar de estar en un refugio de Homs, custodiado por el ejército gubernamental, temen a los terroristas. Los del Estado Islámico entraban en los hogares para asegurarse de que allí no se escondían soldados sirios. Cuando encontraban a uno, asesinaban a toda la familia. Hubo matanzas. La gente tenía miedo porque a cualquiera que estuviese relacionado de alguna manera con el Estado o el ejército le arrancaban la cabeza. Algunos les decían, ¿acaso ustedes vienen a enseñarnos sobre religión? A ellos también les cortaban la cabeza en medio de la calle para que la gente lo viera y se asustara. Todos tenían mucho miedo. Ya nadie quería que estuvieran allí. Nos daban mucho miedo porque también asesinaban y decapitaban a los niños. Traían a los niños pequeños y les decían, miren esto. Les enseñaban a matar y por eso la gente empezó a tener miedo por sus hijos. En su memoria, las imágenes de las atrocidades cometidas por el Estado Islámico no lo dejan dormir. Él pudo escapar de que los terroristas lo capturaran para luchar o de que lo mataran. De lo que no puede escapar es de los recuerdos y la tragedia que vivió su madre al ver a su hermana decapitada. Ellos también agarraron a mi tía. ¿Qué le pasó a tu tía? Le cortaron la cabeza. Querían que se vistiera toda de negro. Ellos querían que las mujeres se taparan todo el cuerpo, que no se les viera nada. Ella no quería porque era maestra. Les dijo que ella era la que enseñaba el resto, que ellos no eran nadie para enseñarle a ella. Los cuestionó. ¿Quiénes son ustedes? Siempre se dedicaban a beber y a robar, y ahora me vienen a mí como si fueran un imán. Entonces empezaron a perseguirla hasta que un día la agarraron y la asesinaron. Le cortaron la cabeza. Mohamed, como tantos otros jóvenes, vive en la incertidumbre de qué será de su futuro. Ya no sabe lo que es soñar. La realidad se le impone y siente que son pocas las opciones. Dejé de estudiar. Me gustaría trabajar para ayudar a mis padres. Hay muchos gastos. Eso es lo que estoy pensando en estos momentos. Todos mis hermanos son pequeños.
Son menores que yo y mi padre tiene problemas con las piernas. Vivíamos en el paraíso y después de su llegada nos encontramos en el infierno. Las historias me rompían el corazón y por momentos no sabía si estaba en Siria o en algún otro país. Estaba en Siria, en una Siria en guerra. Vi en el paisaje, en las historias y en los rostros de la gente por las calles el desgaste de estos años. Conozco Siria desde muy pequeña, ahora vuelvo a una Siria en plena guerra. Era imposible pasar por este país que tanto quiero sin ver a familiares y sin pasar por el Dagli, el pueblo donde nació mi papá. Al llegar me quedé mirando la casa. Estaba en el lugar que mi papá considera el más hermoso del mundo, pero al que no ha vuelto desde el inicio de la guerra. Ni él, ni mi tío, ni tampoco ningún miembro de la familia residente en Argentina y con una parte de su corazón en el Dagli. En esa casa jugué cuando era chica. Ahí mi abuela me hacía el pan con huevo duro que todavía como por las mañanas. Y ahí estaba yo, una vez más, charlando con mi prima Dima y recordando muchas cosas. ¿Te acordás cuando estábamos acá de niñas? Veníamos a esta casa a jugar. Qué lindo. Íbamos a ver a la única vaca que había en todo el pueblo y andábamos por el camino. Te extrañé. Y yo a ti. No puedo creer que estés aquí en Siria. Yo tampoco lo creo. No puedo creer estar en el Dagli. La abuela era la que nos juntaba cuando éramos niñas. Entre todos los cambios en esa tierra, mi abuela ya no estaba. Cuando el conflicto aumentó en Homs, la llevamos a Argentina para que estuviera a salvo. Y allí pasó sus últimos días. Aunque no lo puedan creer, los sirios y los argentinos tenemos una pasión que nos une y no es el fútbol, es el mate. En Siria se toma a diario la tradicional infusión argentina como si fuese propia. Y el mate nos unió en una charla familiar. Por momentos eran risas y por otros impotencia. Por momentos era pena y tristeza por lo que estaba sucediendo en nuestra tierra y por otro esperanza. Al quedarme sola mirando el paisaje me puse a pensar ¿qué habrá salvado a este pueblo de los terroristas? Creo que la pobreza. Es un pueblo humilde, sin industria ni crecimiento económico. Eso que a mi papá lo llevó a cruzar el continente y a llegar a la Argentina es lo que salvó a la zona donde estaba su casa natal. Nuestra casa sigue en pie y ahí estábamos varias generaciones de la misma familia reunidas viendo el paisaje, pensando en lo que otros hermanos sirios están viviendo y temiendo que la tragedia también toque nuestra familia. La guerra ha cambiado el país, a los sirios y a todos sus descendientes. Ya nada es igual, ni siquiera yo, ni la casa, ni el pueblo, ni Siria es la misma tampoco. A pesar del dolor y la pena, sentí felicidad al estar allí y también miedo. Cuando regresé de Siria entendí que esos sentimientos se replicaban a mis papás en Argentina. Estaban felices porque yo ejercía mi profesión con amor. Sentían dolor porque mis reportajes eran en su tierra, un país que atraviesa una sangrienta guerra. Y tenían miedo de que me pasara algo.
Recién ahora soy consciente de mucho de lo vivido. Atesoro hace rato familiar en el Daily como uno de los mejores momentos del 2016. Estaba en mi hogar, estaba en esa Siria tan conocida y a la vez ahora tan extraña.